Exposición, tercera aproximación a la situación de la infancia, edil expositora Marie-Claire Millán. Gracias, presidente. Adelante. Hay una publicidad radial que escucho frecuentemente que dice: no es solo qué mundo dejaremos a los niños, sino qué niños le dejaremos al mundo. ¿Qué niños le dejaremos al Uruguay cuando 1 de cada 5 niños menor de 6 años es pobre? Cuando el 22,5% de los niños menores de 6 años son pobres. ¿Qué niños le dejaremos a Maldonado? En el 2019, los niños, niñas y adolescentes pobres en Maldonado eran el 4,8%. En el 2020, el 9,5%. Maldonado tiene 46.000 niños, niñas y adolescentes. 3.832, el 8,3%, están bajo atención del INAU en sus distintas modalidades. En el año 2021, el 20% de la población de Maldonado concentraba el 42,9% de la riqueza. El 20% de la población concentraba el 42,9% de la riqueza. El 80% de la población restante, el 57,9%. En octubre pasado, se dio a conocer el primer informe de prevalencia de inseguridad alimentaria en el Uruguay, presentado por el INE, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública y el INDA. Entre los principales resultados establece que el 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada o grave y que lo mismo ocurre con el 16,5% de las personas. Por otra parte, el 2,6% de los hogares y el 2,9% de las personas tiene inseguridad alimentaria grave. Eso implica 174.000 hogares y 575.000 personas con insuficiencia alimentaria moderada o grave, y con insuficiencia grave, 101.000 personas, 30.160 hogares. En el quintil 1, que es el de la población de menores recursos, la inseguridad alimentaria moderada o grave llega al 42,8%. En el quintil 5, que es el de mayores recursos, al 2,3%. El informe presentado agrega que la mayoría de las cifras de inseguridad alimentaria se observan en los hogares integrados por niñas y niños menores de 6 años. Un estudio de la Universidad de la República, de la Escuela de Nutrición, de la UDELAR, del INAU y del MIDES, da cuenta que en las escuelas públicas de Montevideo, el 39% de las niñas y los niños tiene inseguridad alimentaria. En los liceos públicos, el 43,5%. Y en los CAIF de todo el país, el 31%. Al primer semestre del 2022, hay 380.000 uruguayas y uruguayos pobres. Eso significa 78.000 pobres más que antes de la pandemia y 19.000 más que en el primer semestre del 2021. Más de 160.000 son menores. Entre los niños de 0 a 5 años, la pobreza antes de la pandemia era del 16,4%. En el primer semestre del 2022, el 22,5%. ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria, según la FAO, es cuando la persona carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para su crecimiento y para llevar una vida saludable. Hay inseguridad alimentaria cuando falta la posibilidad de alimentarse o faltan los recursos para comprar los alimentos. En Maldonado, el 12,2% de los hogares padece de inseguridad moderada o grave, 122 de cada 1.000 hogares. Y 19 de cada 1.000 hogares padece insuficiencia alimentaria grave. ¿Cuándo hay inseguridad alimentaria grave? Cuando la persona se quedó sin alimentos o cuando estuvo todo un día sin comer varias veces durante un año. En Maldonado, 19 de cada 1.000 hogares han pasado días en que no tienen para comer. ¿Qué sabemos de los niños y las niñas y a los adolescentes de Maldonado, además de estas cifras que decíamos?
Intentamos conocer algo a través de la situación o de la población que atiende las policlínicas municipales a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y allí nos surge de esa información que entre el 2020 y septiembre del 2022 las policlínicas atendieron 30.043 niños, niñas y adolescentes. Quisimos saber, según franjas etarias, si se habían relevado situaciones de malnutrición o de desnutrición. No pudimos obtener esa información. Solo nos dijeron que el 10% de los adolescentes tienen trastornos de alimentación. Nos dijeron también que la nutricionista atiende un promedio de 12 pacientes diarios en 3 policlínicas y que hay adolescentes con bajo peso, no más de 10 por mes como promedio, que se atienden en las policlínicas de Maldonado Nuevo y de Cerro Pelado. Y sí, nos decían también que un altísimo porcentaje de esos niños, niñas y adolescentes presentan situaciones de sobrepeso y de obesidad. Quisimos saber si las policlínicas municipales contaban con espacios adolescentes, que son espacios de atención de salud integrales para los adolescentes, pero no hay, nos dicen, un abordaje integral porque la Dirección de Salud no cuenta con asistentes sociales. En la exposición realizada días atrás, el martes pasado, y nos tenemos que referir específicamente a esa exposición, se relevaba allí, de nuestra compañera Melissa Sturla, que por la Ley de Acceso a la Información se había obtenido, o se había sabido, que en el mes de agosto, en los comedores de la Intendencia, se habían atendido cerca de 1.100 personas. De esas 1.100 personas, 311 por lo menos eran niños, niñas y adolescentes. Casi el 30% de las personas que en agosto se alimentaron en los comedores municipales eran niños, niñas y adolescentes. Las canastas solidarias se entregan solo por parte de la Intendencia en casos particulares de riesgo social y nutricional. Y la población general que requiera otros apoyos alimentarios debe tramitar el acceso a los comedores o al programa de ayuda a enfermos crónicos, que es una transferencia monetaria que es valorable, pero que no logra revertir la inseguridad alimentaria por sí mismos. Como aporte adicional a esa información, se daba cuenta de que los comedores no tienen aún menúes específicos de acuerdo a los estados de salud, por ejemplo, que requieran un cuidado alimentario especial por diabetes, celiaquía o enfermedad renal. O sea que las personas que requieren de alimentación en los comedores municipales y padecen de alguna de estas enfermedades no pueden acceder a ese servicio porque no hay menúes especiales para esas situaciones de salud. En este contexto podemos ver, con todas estas cifras que aportábamos, que son cifras oficiales del Instituto Nacional de Alimentación, en un informe, como decíamos, presentado junto con el MIDES, junto con el INDA, con el Ministerio de Salud Pública o en los otros estudios realizados por la Universidad de la República, nos encontramos con una gravísima situación que padecen los niños, las niñas y los adolescentes. Insuficiencias alimentarias graves, que es no tener qué comer. Eso está pasando hoy en el Uruguay y pasa en Maldonado. 19 de cada 1.000 hogares en el departamento de Maldonado no han tenido que comer durante días o varios días en el año. Y eso, señor presidente, nos tiene que movilizar, nos tiene que llamar, nos tiene que indignar, nos tiene que decir de que esto que está pasando en nuestro país es de una gravedad extrema. ¿Qué niños le vamos a dejar al país? ¿Qué niños le vamos a dejar a Maldonado? Cuando sabemos que la insuficiencia alimentaria en los primeros años de vida tiene consecuencias gravísimas para el desarrollo físico, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo del cerebro humano. Y eso pasa hoy en nuestro país, pasa hoy en el departamento de Maldonado. Ahora, podemos preguntarnos a qué se debe esta situación. Fíjense ustedes que cuando se dieron a conocer estas cifras,
En la rendición de cuentas del 2021 se daba cuenta en la información de la prensa que el gobierno había destinado 50 millones de dólares para la primera infancia, en la rendición de cuentas del 2021 para ejecutarse en el 2022. Pero hete aquí que junto con este recordatorio de esos 50 millones de dólares, leemos en la prensa del día 14 de octubre que la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, decía que esos 50 millones de dólares no se habían ejecutado o que buena parte de ellos no se habían ejecutado y le pedía a Alfi, director de la OPP, que agilitara los procesos para que ese dinero llegara a los destinatarios. ¿Y qué decía Alfi en las mismas notas de prensa cuando se le preguntaba cómo se había llegado a esa situación de la pobreza infantil que había aumentado al 22,5%? ¿Y qué decía? Que no tenía explicación, no entendía qué pasaba ahí a pesar de que se habían realizado las transferencias económicas o las transferencias monetarias. Capaz que entonces tenemos que preguntarnos si las causas de esa situación de que los niños y las niñas y los adolescentes en nuestro país vivan en esta situación, que no tengan qué comer, no se debe, capaz, a que hay 40.000 millones de dólares de uruguayos en los bancos uruguayos y extranjeros, depositados en los bancos uruguayos y extranjeros, 10% más en el primer semestre de este año que a diciembre del 2021. 10% de 40.000 son 4.000 millones de dólares, profundizando de esta manera una concentración extraordinaria de la riqueza que se está produciendo en este país. ¿No será causa también de esta situación de la pobreza la pérdida de poder adquisitivo del salario y las jubilaciones? Porque los aumentos han sido muy por debajo del aumento de la inflación, porque no se han recuperado de esa pérdida los salarios y las jubilaciones, a pesar de que el propio gobierno había prometido que eso iba a suceder en el 2022 y ahora con suerte sucederá en el 2023. Cuando la economía crece a porcentajes altísimos, pero esa concentración, esa riqueza se concentra en unos pocos. Como decíamos, en Maldonado el 42% de la riqueza se concentra en el 20% de la población. Y hay mucha gente preocupada por esta situación y así un grupo de organizaciones sociales se han juntado para relevar esta situación y para denunciar la gravedad que esta situación tiene. Dice: la infancia es un sector de la sociedad con más dificultad de acceso al bienestar social, es donde se concentra mayoritariamente la pobreza. Somos un país, dicen, con muy pocos niños y donde cada vez nacen menos niños. Hay temas de agenda, dicen estas organizaciones, que nos proponemos discutir porque en la pandemia el sector más afectado fue la infancia y la adolescencia, con efectos que recién se están empezando a ver. Este es un tema que preocupa y mucho, los temas de las violencias, la intrafamiliar, la violencia basada en género, la violencia institucional, la comunitaria o callejera, todo lo que son los homicidios y las muertes violentas, el suicidio. Dicen estas organizaciones, nos parece que Perdón, señor Edil, vamos a parar en el uso de la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Nos parece, dicen, que debería declararse cierta emergencia social en relación con la situación de las infancias y las adolescencias. Es necesario avanzar en espacios de integralidad, tener una institucionalidad que permita ver la integralidad de la situación de la infancia y la adolescencia, que desarrolle políticas tanto de protección para la vulneración de los derechos como para la promoción de los derechos, porque la política no es solo para resolver problemas, es también para garantizar derechos. Y la infancia y las adolescencias tienen derechos a una vida digna, tienen derecho a no pasar hambre, tienen derecho a vivir con dignidad y que sus derechos sean efectivamente respetados. Para que, en la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué niños le vamos a dejar al departamento de Maldonado? Le vamos a dejar niños que crezcan en el ejercicio pleno de todos sus derechos. Cuando esta bancada proponía la discusión del presupuesto el año pasado, que la Intendencia creara un plan, el año pasado proponíamos esto, un plan nacional, un plan departamental de primera infancia,
junto con las demás instituciones del Estado y organizaciones sociales que trabajan con la infancia, hace más de un año cuando estos datos todavía eran menores, cuando la pobreza era del 16% y no del 22%, como es ahora, estábamos diciendo que había que enfrentar esta situación. ¿Qué obtuvimos? Silencio. Cero atención. Un año y pico estuvo el expediente en la Comisión de Género sin que eso fuera considerado siquiera. Ahora fue para la Intendencia hace unos días atrás. Esperemos que lo lean y que necesariamente, redondeo, presidente, el gobierno departamental de Maldonado debe encarar esta situación porque es de una extrema gravedad, como veníamos reseñando. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Edil.